tardes, amigos cibernautas del programa Realidades. Muchas gracias a Belén Digital, en nombre de Fernando Vargas. Hoy tenemos una asistente también, a doña Paulina, la hija, y a Catalina, que nos están asistiendo esta tarde. Gracias a todos los cibernautas que nos han dado apoyo por medio de sus Facebook, el apoyo que hemos recibido de ellos. Sigamos adelante con esos programas. Hoy regresamos a nuestro horario original. Bastantes días. Así es que muchas gracias por estar sintonizándonos esta tarde. Gracias el invitado de hoy, quien también con algún sacrificio, porque yo tenía también otro compromiso en San José. Quiero agradecerle a Oscar Álvarez que haya estado con nosotros. Oscar, para los que no lo conocen, es un entrenador de atletismo de muy buen nivel, es una persona muy capacitada en el tema del deporte, en el tema del atletismo, y también fue un atleta muy destacado en su época. Y vamos a hablar un poco de todo esto. Vamos a hablar sobre el Oscar Álvarez como atleta, el Oscar Álvarez como entrenador y los proyectos que está desarrollando en este momento también en el atletismo, porque tiene algunos proyectos, tiene algunos atletas que ha estado dándoles seguimiento y ha estado preparándolos para alto rendimiento, y eso pues hay que conocer esto un poquito, porque muchas veces no lo vemos tan al detalle, ¿verdad? Lo vemos a don Oscar ahí en el polideportivo, haciendo cositas, pero la verdad es que todo eso tiene un fondo y tiene una técnica y una cuestión más científica que a veces no entendemos. Bienvenido, don Oscar, a nuestro programa Realidades. Es un placer tenerte aquí esta tarde, y podemos empezar, Oscar, diciendo que hablemos un poco sobre tu vida deportiva, porque la verdad es que nuestra generación, yo que me meto como en la generación tuya más o menos, no tuvimos la oportunidad que tienen hoy los jóvenes, ¿verdad? De desarrollarse como deportistas. La verdad es que solo había fútbol. Para nosotros casi que el único deporte que existiera fútbol. Atletismo vino a ser un deporte, como yo digo, que alrededor posiblemente de don Rafael Ángel Pérez, ¿verdad? Que era uno de los atletas más destacados de Belém, y que se convirtió en un belemita, ¿verdad? Porque se casó con una belemita, pero también no era un deporte como muy de nosotros, ¿verdad? Es decir, se practicaba poco, pero yo recuerdo algunas cosas lindas tuyas, Oscar. Yo recuerdo verte vos cuando ibas para el trabajo, pero ibas corriendo, no ibas ni en bus, ni en bicicleta, ni nada, ibas corriendo al trabajo, es decir, entrenabas prácticamente viajando al trabajo, y eso es muy simpático porque es aprovechar el tiempo, es aprovechar las circunstancias o lo que uno tiene en el momento. Contanos cómo entraste vos al deporte como Oscar Álvarez, deportista. Muy buenas tardes, Manuel, un gusto estar aquí con ustedes. En realidad, muchas gracias a Realidades y a Belén Digital. Es interesante realmente conocer la historia de el deporte belemita, especialmente en el campo del atletismo, digamos, en esos tiempos de niño, yo siendo, digamos, estudiante de la Escuela de España, teniendo, creo que, si la memoria no me traiciona, tu mamá era la maestra de nosotros en esa época, y recuerdo yo que en esos momentos una vez se hizo un intercambio deportivo con algunas escuelas de Heredia aquí en la Plaza de Belén, y entonces nos pidieron algunos niños que pudiéramos representar a la Escuela de España. Pues nosotros en esa época, pues algunos muchachos, niños de en esa época, nosotros estuvimos dispuestos a representar y a defender el honor y el prestigio de la escuela. Y recuerdo que hicieron una vuelta a la plaza de fútbol del centro de Belén, en lo cual participamos un grupo de muchachos que en este momento no preciso cuántos eran, pero era un grupo bastante considerable, y era una vuelta al cuadrado de la plaza,
y recuerdo que logré llegar en primer lugar y como anécdota podría decir, Manuel, que con mucho, me pareció muy jocoso y muy interesante que el premio que me dieron fue un lápiz Mongol y un 4. Entonces ese fue el premio que me dieron y eso despertó en mí el afán de meterme a hacer atletismo. Siendo apenas un niño, entonces ya empecé a entrenar ahí sin ninguna ayuda de nadie, simplemente porque me gustaba. Pero teníamos que utilizar, digamos, algunas alternativas, porque inclusive habían veces que la gente cuando nos veía corriendo nosotros por las calles de Belén, pues la gente no estaba acostumbrada a ver a la gente haciendo atletismo. Entonces, me acuerdo como ahora que alguna gente decía, de esos vagabundos, ¿para qué no buscan una pala? o alguna vez, ya más adelante, pues aplicamos el sistema de irnos a refugiar a los bosques de los Romos, actualmente Pedregal, y entonces ahí, dentro de lo que era los callejones del cafetal, ahí entrenábamos y entonces los evitábamos que nos estuvieran choteando las calles, ¿verdad? Pero sí, de vez en cuando, digamos, teníamos la oportunidad de salir ya más jóvenes con Rafael Ángel y íbamos a hacer rutas a diferentes lados y recuerdo que una ocasión, pasando aquí lo que llaman la Unión Soviética, aquí por la Firestone, unos tipos dijeron ahí que estos tipos sí que son payasos, ni que fuera ahí Rafael Ángel Pérez, y Rafael Ángel Pérez estaba ahí, o sea, iba ahí. Sí, ahí iba Rafael Ángel, o sea, tal vez ellos se imaginaban que Rafael Ángel Pérez sí era una persona diferente, y ese fue como el gusanillo que seguía corriendo y vos lo apuntabas muy, muy certeramente, que llegué hasta lograr, para poder combinar el estudio con el trabajo. Trabajé un grupo de años en la Conducen y me iba corriendo, como bien la apuntás, aprovechando de mi casa a la Conducen podrían haber 6, 8 kilómetros, entonces aprovechaba para irme corriendo y venirme corriendo, entonces aprovechaba para entrenar. Pero sí, son anécdotas muy bonitas y muy lejanas, pero le recuerdo uno que muy bonitas y muy sanas, de verdad es que sí. Sí, bueno, es que Oscar, para poder ir a Conducen de su casa tenía que pasar por frente de mi casa. Indiscutiblemente que lo iba a ver. Correcto. Cuando venía y cuando bajaba, porque era la única calle de acceso en esa época, ¿verdad? Entonces, pero sí, efectivamente, mucha gente los veía como raros, porque en pantaloneta y en tenis corriendo, la gente creía que se habían escapado como del manicomio, ¿verdad? Porque pero sin embargo eso, y también hay que hacer mérito a los que tienen mérito de que Oscar, Rafael Ángel Pérez, creo que había uno de los que le dicen los Piñas, que es que ya murió también, Carlos Solera. Recuerdo que era como unos que hacían deporte para entrenamiento, pero otros que hacían como deporte por acompañamiento, ¿verdad? Había como una combinación de ambas cosas, o porque tenían, digamos, ya les nacía la habilidad o la actitud para correr, y eso hacía que hacían los grupos. Pero entonces Oscar nace en la escuela, cuando yo recuerdo que en la escuela no nos díamos otros deportes ni para comer un helado, ¿verdad? Es decir, era cero, no había profesor de educación física, y la verdad es que recuerdo que solo habían plazas de deportes, no habían canchas de básquet. Nosotros, en la época mía, empezamos a entender un poquito mejor el deporte cuando llegamos al colegio, porque ya, no todos los colegios, pero yo por ejemplo tuve la oportunidad de estar en un colegio donde sí había piscina, ¿verdad? Y había canchas de básquet y de voleibol, y entonces empezamos a jugar otros deportes que no tradicionalmente no teníamos aquí en este cantón, ¿verdad? Sí, entonces podemos decir que Oscar Alves prácticamente es el creador del deporte, el motivador del deporte del atletismo en Belén, porque hablemos un poco, Oscar, con respecto a los Juegos Nacionales, que fue, digamos, algo que vino a marcar mucho la incidencia del deporte en el cantón de Belén. Es decir, fue como decir algo, fue como el confite o
o el dulce que tuvimos para decir empezamos a hacer deporte, porque antes lo que habían era como esfuerzos de aislados, ¿verdad? Entrevistábamos a Juancho la de la semana pasadas y decía que ellos empezaron natación en el Ojo de Agua, ¿verdad? Entonces, por un lado estaban unos haciendo deporte de la natación en el Ojo de Agua, otros estaban haciendo atletismo, subiendo las gradas las famosas gradas del Chiona, y así eran como esfuerzos de lado, pero había como algo interesante, porque yo recuerdo también ver a nuestro querido amigo Mario Araya jugar voleibol, ¿verdad? Era jugador y entrenador a la vez. Entonces, y ahí se jugaba básquet, que era una canchita que se había hecho, bueno, que todavía está del lado arriba de la municipalidad. Que eso, bueno, vino casi que después, prácticamente con los Juegos Nacionales. Recuerdo que nosotros hicimos una cancha también en la Asunción, donde estaba la escuela de la Asunción, ¿te acuerdas? Había una cancha, eso lo habíamos hecho nosotros cuando estábamos jóvenes, con la ayuda del gobierno habíamos logrado hacer esa cancha. Y entonces, yo creo que los Juegos Nacionales vinieron como a cerrar una necesidad básica, ¿verdad? De hacer deporte. Pero vos seguís siendo atleta desde ese tiempo, cuando empezás a estudiar, cuando empezás a trabajar, y contanos un poco las experiencias que tuviste vos en Juegos Nacionales, porque tengo que decirles a todos los aeronautas que no saben esto, que lo van a saber ahora por medio de este programa Realidades, es que don Óscar Álvarez fue la primera medalla de oro de los Juegos Nacionales en Palmar en 1976. Es decir, ante este acontecimiento, es un acontecimiento muy histórico, porque eran los primeros Juegos Nacionales donde Belén efectivamente fue muy, muy importante, digamos. Pero Óscar, eso para mí siempre ha sido como como una satisfacción mía, aunque vos fuiste que ganaste la medalla, pero como belemita también siempre me ha llenado mucha satisfacción el ver que un belemita en una competencia ya a ese nivel de Juegos Nacionales logra obtener la primera medalla de oro. Eso fue y será, y hay que reconocerlo y hay que seguirlo diciendo, porque eso es un asunto que no puede quedar tapado. ¿Cómo fue ese asunto? Contanos toda la historia de los Juegos Nacionales y esa famosa medalla de oro. Bueno, Manuel, en realidad, digamos, vos lo decías muy certeramente hace un momento. Nosotros aquí hubo una generación de muchachos en esa época donde muy bien apuntados a Mario Araya, a Kiko Zumbao, a Miguel Alfaro, a Juan de la Rosa Murillo, a Juan de la Cruz Alvarado, Miguel Alfaro, digamos desde el punto de vista de que nos gustaba el deporte. Juan de la Rosa sí, no podría faltar. Y cada uno con un esfuerzo muy, muy aislado, como vos lo decís, muy personal, los involucramos en el deporte y digamos, empezábamos a ver con buenos ojos el hecho de hacerle, digamos, a las diferentes disciplinas, y empezamos a formar, digamos, una especie de motivación a otros compañeros para que se fueran integrando. Y precisamente en el campo del atletismo yo empecé, digamos, a relacionarme más, no solamente con Rafael Ángel, sino que se acercó, como bien vos lo decías, Carlos Solera, Bernie Sánchez, Dagoberto Zumbado, hoy el propietario de la Marisquería El Dorado, Taca. Oscar Villegas, y empezamos a hacer un grupo de muchachos ahí en esa época y empezamos a participar. De un momento a otro, alguien una vez, nos combinábamos el atletismo y no podía faltar pues que uno fuera también un mejenguero más, y recuerdo que una vez jugando fútbol aquí en la Plaza de Belén, después del partido se acercó Rafael Ángel y me dice, estoy jugando fútbol ahorita. Le digo, ¿cómo estaba Rafael Ángel? Y me dice, sí, estás jugando, te la jugás vos para el fútbol, y bueno, más o menos, ¿verdad? Entonces me dice, mira, es que van a haber unos Juegos Nacionales y habemos alguna gente que estamos tratando de ver si Belén se hace presente en esos Juegos Nacionales. Entre otras gentes estaba, por otro lado andaba Mario con el voleibol y otros, mi Juan Manuel estaba metido creo que con el béisbol y con algo de atletismo, en bala y no sé qué. Y
y me dice, es que ya, yo te he visto corriendo vos y vos te la puedes jugar en eso, en la carrera. Le dije, Rafael Ángel, ¿usted cree que yo pueda servir? Yo voy. Y me dice, yo te puedo hacer un plancito ahí para que lo hagas y de veras, llegate allá a los Romos y ahí empezamos a entrenar. Y entonces lo fuimos acercando, Fernando Arce, que ya le estaba lanzando con Frank Ecker, un alemán que estaba en Costa Rica, lanzando jabalina y bala. Y entonces lo reclutamos también a Fernando y llegamos a conformar un grupo como de 12 muchachos, en los cuales yo tengo una foto que estamos los 12 muchachos allá de pie con una cara de chiquillos, donde dice los pioneros porque en realidad éramos los primeros atletas de Belén que íbamos a representar a la comunidad. Y así lo ha entendido Rafael Ángel. Me dice, no, realmente fue usted y nosotros como amigos suyos que arrancaron con esto. Y entonces se dio lo de los Juegos Nacionales. Y fuimos de ese grupo de muchachos. Unos iban a hacer diferentes deportes y nosotros íbamos a hacer atletismo, que se hizo al frente de un restaurante que se llamaba La Talanguera, allá en Palmares, en un diciembre de 1976, como usted bien lo apunta, Manuel, cerca de la Navidad. Eso era, creo que fue el 9, 10 y 11 de diciembre, y ahí, digamos, yo corrí las eliminatorias. Hay un grupo como de 50 muchachos que se habían inscrito en los 100 metros, y las eliminatorias transcurrieron ahí, y Rafael Ángel me había dicho, mire Oscar, aquí hay unos muchachos que fueron alumnos míos que son bastante rápidos, pero yo pienso que usted tal vez tenga oportunidad de ganarles, pero tiene que concentrarse en la carrera en sí. Y de ver las eliminatorias pasaron y yo los vi clasificando en unos hits y yo en otros. Al final pues teníamos que correr, llegamos a la final ellos y yo. Y cuando la carrera arrancó ahí, digamos, dentro de lo que era la carretera del centro de Palmares, recuerdo que éramos 8 muchachos y habían hecho unos carriles con pintura de agua, y corrimos, y estaba esa carretera llena de gente. Yo no sé cómo llegó tanta gente, había mucha gente de Belén, y de veras yo me acerqué, yo corría lo más que podía, Manuel, y era muy difícil dejarme atrás a esos muchachos porque eran bastante rápidos también. Entonces yo lo que tuve que hacer fue, antes de entrar a la meta, tuve que hacer como una especie de entrada de precipitación. Y entonces me trompecé y caí, y en la meta caí. Y entonces uno de los jueces dijo, bueno, descalificado. Y otro dice, no, pero ¿por qué descalificado? Ya la línea terminó, él pasó la raya, o sea, él fue el ganador. Ah, no, sí es cierto. Y dice, bueno, sí, ese fue el ganador. Y entonces ahí fue donde se metió la gente. Ahí tengo fotografías donde la gente se metió a alzarme, y me pareció muy divertido el hecho que el día que me dieron la medalla de oro en el atrio de Palmares, me la dieron acompañada con un mero ayote amarillo, y a mamá le gustó mucho ese ayote amarillo porque es una miel riquísima, pero me dieron esa medalla de oro con un ayote amarillo. Entonces vamos a ver, los premios primeros ustedes fueron muy simpáticos porque te dieron 50 céntimos, sí, y en la escuela, y un lápiz mongol. Y un lápiz mongol, y después una medalla con un ayote amarillo. Sí. Pero vos no sabías que habías ganado la primera medalla en ese momento, ¿te diste cuenta después? Sí, me di cuenta después porque había otras disciplinas jugando. Sí, porque había otras, pero como casi todos los demás eran colectivos, y natación esa vez en los Juegos Nacionales no había. Entonces prácticamente era solo ciclismo y atletismo y ajedrez, deportes individuales. Y el atletismo, la primera carrera que son los 100 metros. Y se hacían eliminatorias y la final. Entonces por eso el Excelsior el día siguiente habló de la primera medalla de oro, y ahí se popularizó el hecho de que inclusive esa medalla la entregué a la Dirección General de Deportes, porque ellos quieren tener una galería con recuerdos de importantes de los Juegos Nacionales. Qué bonito, entras a la galería. Está en la galería esa medalla de oro que yo me gané en los Juegos Nacionales de 1976, pero sí se estableció claramente que era la primera medalla que ganaba un costarricense ahí. Y quiero hacer porque Oscar habla del Excelsior.
Este fue un periódico que existió en Costa Rica, el Excelsior, y para todos los aeronautas, porque nos ven muchos aeronautas jóvenes, ¿verdad? Y precisamente estos programas sirven para que toda aquella población, aquella gente que nos está escuchando y nos está viendo por medio de internet, se ilustren con las historias, porque estas historias sí las conozco, conozco unas partes, ¿verdad? No todas, pero para estas generaciones nuevas, como Paulina, como Catalina, no saben estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo fue? Y ahora oyen hablar de los Juegos Nacionales como una cosa, digamos, muy normal, ¿verdad? Pero en ese tiempo las cosas eran diferentes, ¿verdad? Muy diferentes, sí. Muy diferentes. Y vos seguiste entrenando y participando. ¿Hasta qué Juego Nacional llegaste vos? Yo seguí participando hasta 1983. Yo participé en los Juegos de Liberia en 1983 y esa fue ya la última participación, porque en realidad la edad no le permitía a uno seguir participando. Ya había una edad límite que en ese momento se establecía, creo que eran a 25 años, y ya no se podía seguir participando. Entonces, sí, bueno, porque lo que sí tengo entendido es que los Juegos Nacionales fueron como muy libres al principio, muy abiertos, sí. Y ya después se fueron restringiendo y se le fueron poniendo reglas. Es muy correcto, sí, se fueron reduciendo, y actualmente ya inclusive hubo una época que los atletas mayores de 19 ya no podían participar, o sea, eran demasiado jóvenes. Ahora abrieron una categoría que se llama Sub-23, que con 22 años, sin haber cumplido 23, todavía pueden participar. Pero es como un máster, más o menos, por ahí. Bueno, tal vez un máster no, pero sí, y ahí Sub-23 es un atleta que no es ni máster, no es ni joven ni es viejo. Es como mayor, está con la categoría mayor, pero en realidad, como vos bien lo apuntabas hace un momento, Manuel, al principio en los juegos, en realidad eso era libre, lo fueron reduciendo, hasta que ya está actualmente, pero sí, al principio eran abiertos. Si una persona tenía capacidad y tenía, qué sé yo, 30 años, se podía irse a bajar ahí, se podía ir a bajarse ya. Claro, y es que, vea qué importante, porque Belén, es que, vamos a ver, expliquemos a esto, Oscar, que esto sí lo entendés vos bien, yo nunca lo pude entender muy bien, pero este primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar siempre ha sido como muy conflictivo, ¿verdad? Saber quién gana los Juegos Nacionales, quién es primero, quién es segundo, ¿verdad? En esa época yo entiendo que era por medallas, ¿verdad? O era por puntos. ¿Cómo era la cosa? ¿Hasta cuándo fue con medallas? ¿Hasta cuándo fue con puntos? Sí, en realidad los juegos siempre se establecieron por puntos, hasta los juegos precisamente de 1983 en Liberia. En Liberia fue cuando se establecieron los puntos. Belén logró otra vez ganar, llevaba más medallas, pero creo que, si la memoria no me traiciona, creo que la diferencia de puntos con Limón, que fue el que los ganó como por 12 puntos. Fue por puntuación. No, pero Liberia los gana, Belén. No, Belén no ganó en Liberia. En primer lugar, 32 medallas. Bueno, por medallas sí, pero no por puntos. No por puntos, por medallas sí. Ahí fue donde empezó a ser como desmotivante, ¿verdad? El tema. Sí. Porque el que ganaba más medallas no era exactamente el que ganaba los juegos. Sí, en realidad porque los colectivos entiendo que estaban muy grandes, eran muchos puntos. Exactamente, los colectivos en su momento, hasta 83 tenían una medalla, pero después dieron unos puntos y les daban como 100 puntos. Y a un deporte como el atletismo, el ciclismo, la natación, entonces también los midieron con la misma vara. Y entonces, si vos ganabas la rama femenina, también te daban 100 puntos. O si ganaba la masculina igual, 200 puntos es lo más que podías obtener. Entonces, aunque Belén tuviera más medallas, Limón... En los colectivos nos comían. Nos comían porque Belén, por su población, en realidad no tenía el volumen de muchachos para llevar mucha gente. Claro. Siempre pues somos un cantón muy pequeñito. Muy pequeño, esa es la limitante que siempre hemos tenido. Entonces, a partir de ahí, ya después de eso, Belén no volvió a ganar los Juegos Nacionales porque ya era ya muy difícil. Sí, exactamente. La última vez que Belén queda en primer lugar es en Liberia, pero por medallas. Ajá. Bueno, a partir de ahí ya no puede. Es decir, de ahí se va al segundo, quinto y tercer lugar. Bueno, vuelve a ganar San Ramón, Pérez Celedón, Limón. Sí, pero ganó Pérez Celedón y Limón, digamos, porque era por medallas. Ahí sí era por medallas.
Vuelve otra vez a retornar el tema de las medallas. Sí, pero digamos, estos juegos de Pérez Celedón y Limón, es que han ido 2 ediciones en esos cantones, en Pérez Celedón y en Limón. Ajá. Pero la primera edición que Belén ganó... El Limón 1992, estamos hablando. Ah, sí, pero eso ya fue después, pero Belén ganó en Limón 1981. Limón 1981 lo gana y lo gana en 1992. En el 2009 queda en cuarto lugar. Pero vamos a darle oportunidad a nuestros anunciantes, a nuestros patrocinadores y ya regresamos. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contiguo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apartotel Oro, su opción en Belén, cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo, en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Servicio de limpieza de tanques sépticos LIE de Flores SRL. Brindamos servicio de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto sin compromiso. Eduardo Solano Mora, propietario. Teléfono 8292-5526. Gracias por estar de nuevo con nosotros, cibernautas. Estamos conversando hoy con don Oscar Álvarez, como atleta, como belemita, como entrenador, como el primer ganador de la medalla de oro de los Juegos de Palmares 1976, donde Belén fue el cantón ganador de esos Juegos Nacionales. Y hablamos, hay una cibernauta, Laura, nos pregunta qué es la diferencia entre puntos y medallas, y hablaba ahora en el intermedio con don Oscar, porque realmente sí crea mucha confusión. ¿Por qué Belén, por ejemplo, no puede ahora ganar unos Juegos Nacionales? Entonces, Oscar, ¿por qué no explicamos un poquito eso a la gente, a los jóvenes y a los cibernautas de este programa? ¿Por qué esa diferencia? Un poco lo que hablábamos en el intermedio. Sí, en realidad, digamos,
Los Juegos Deportivos Nacionales que se iniciaron en el 76 establecieron que los ganadores se daban por medallas. O sea, el cantón que lograba más medallas, especialmente de oro, era el que obtenía el primer lugar. Y Belén logró hacerlo en 76, 81 en Limón y 82 en Pérez de León. Posterior a eso, en los Juegos Nacionales de Liberia y ya después en Cartago 84, y los que se restaron ahí se sumaron a que los juegos se ganaban por puntuación. Esto significa que cada disciplina deportiva le entregaban 100 puntos al primer lugar y así 100, 80, 60, 40 y 20 actualmente. Los 5 primeros lugares tienen puntuación. Entonces, en casos como deportes, como los individuales, como el atletismo, la natación, el ciclismo, el ajedrez, el tenis de mesa y todos esos deportes, entonces ahora son medidos con el mismo procedimiento. O sea que si un deporte como el atletismo gana la disciplina en femenino, va a obtener 100 puntos, aunque tenga, digamos, una cantidad considerable de medallas. No le va a sumar las medallas, sino que le va a sumar la puntuación de que si gana más medallas que los otros cantones en esa disciplina, le dan 100 puntos. Y se queda segundo 80, 60, 40 y 20. Claro, subieron los colectivos y bajaron los individuales. Correcto, sí. Eso, claro, hay que Oscar es muy claro en el sentido de decir que Belén tiene una limitante por ser un cantón muy pequeño. Correcto. Y la cantidad de atletas que normalmente lleva a los Juegos Nacionales anda alrededor de 300. Y contra San José, por ejemplo, que debe llevar unos 800 atletas. Es decir, entonces podemos decir, Oscar, que Belén en realidad, a pesar de que en los últimos años se ha mantenido en el quinto lugar entre los 5 mejores cantones, se está haciendo un muy buen trabajo, porque primero se cambió la forma de medirnos. Ajá. Que no nos benefició en nada, porque nosotros llevábamos más individuales y menos colectivos, ¿verdad? Y después que también otros cantones han superado, porque yo entiendo que Palmares ni siquiera San José aparecía, ¿verdad? San José vino apareciendo mucho tiempo después, ¿verdad? Que es el cantón más voluminoso de Costa Rica. Entonces, digamos, haciendo un modo de comparación, nosotros hemos podido mantenernos, ¿verdad?, a nivel de Juegos Nacionales para poder mantenernos en el quinto lugar, digamos. Correcto, bueno, en realidad yo pienso que mucha gente comenta de que Belén sí que ha bajado, y en realidad Belén, si se pudiera volver a retomar el medallero, por decirlo de alguna forma, Belén se ha mantenido en los primeros lugares, y a pesar de que la puntuación no favorece a las aspiraciones de nuestro cantón, Belén siempre está entre los 5 primeros lugares. Nosotros el año pasado en los Juegos de Ciudad Colón, Puriscal, Escazú, Mora, Puriscal, sí, Santana. Exactamente. En atletismo femenino Belén logró quedar de cuarto en la puntuación de la rama femenina. Pero digamos, puedo decir, Manuel, que Belén llevaba 27 atletas, de los cuales eran 12 mujeres y el resto eran de varones. Y a pesar de eso, nosotros quedamos detrás de Cartago por 5 puntos. Por la puntuación. Por la puntuación, sí. Que es muy poco realmente. Sí, pero si porque Cartago llevaba mínimo 500. Sí, pero en atletismo llevaba como 80. Sí. Y los cuales casi eran 35, 36 mujeres contra 13 nuestras. Pero digamos, nosotros llevábamos figuras como Ana María Porras, que logró sacarse 5 medallas de oro. Fue declarada la mejor atleta de los Juegos Nacionales en la rama del atletismo. Eso fue valorizado y en el Estadio Nacional le entregaron su reconocimiento a Ana María. De tal manera que yo pienso que por lo menos en atletismo, la misma natación, el ciclismo, Belén se ha mantenido ahí dando la lucha y digamos, si lográramos rescatar otras disciplinas que nos han, digamos, venido, digamos, tal vez no cumpliendo con las expectativas que el Comité Cantonal de Deportes y la comunidad han esperado como las colectivas. En realidad yo creo que Belén podría volver a luchar por a pesar de sus limitaciones de volumen de población, podría intentar volver a luchar por los 3 primeros lugares.
pero desafortunadamente y últimamente la puntuación no nos favorece y los colectivos de Belén prácticamente no nos han vuelto a acompañar a los Juegos Nacionales a defender la causa belemita. Sí, colectivos hablamos de básquetbol, voleibol, fútbol, ¿verdad? Béisbol, son colectivos. Esos los que no nos permiten hacer tantas puntuaciones. Yo creo que queda claro la diferencia entre medallaje y puntos, ¿verdad? Es decir, son dos formas diferentes de medir las posiciones en los Juegos Nacionales. Tenemos una pregunta y tenemos también una cibernauta que dice que es un gusto estar escuchando este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta estrella, y yo como joven belemita tengo una gran admiración hacia don Oscar. Gracias por todo. Es decir, los jóvenes, vos sos un punto de referencia para los jóvenes. Es decir, eso es lo que nos quiere decir esta cibernauta por vía Facebook, que nos están mandando algunos mensajes. Y también, además de ella, yo también tengo una gran admiración por Oscar Álvarez, porque además de que tiene 30 años de estar permanentemente, es decir, interrumpidamente trabajando por el deporte de este cantón. Dice otra cibernauta, don Oscar, nos dice, nos pregunta en cuántos Juegos Nacionales. En realidad, don Oscar estuvo desde Palmares hasta Liberia, que son 2, 4, 6, 8 Juegos Nacionales. Participó como atleta, pero ahora vamos a hablar con Oscar porque esto todavía empieza a ser más emocionante, porque en realidad la historia de Oscar como atleta fue realmente corta, comparación a la vida como entrenador, ¿verdad? Porque el otro día Oscar me llevó a la oficina y me enseñó un folder, y no lo hizo con el afán de que yo viera todos los títulos, sino estábamos viendo una situación ahí especial y entonces vimos, Oscar me enseñó, y la verdad es que a mí me impresiona mucho porque estos trabajos son muy silenciosos y muchas veces nadie se da cuenta, ¿verdad? Pero Oscar Álvarez es un profesional muy calificado. Es decir, si hacemos un currículum vitae de don Oscar sobre su capacitación, sobre su empeño, sobre mejora continua como entrenador, sus certificaciones, porque don Oscar está certificado como entrenador de atletismo. Es decir, y estas son cosas que no se las regalan a nadie, esto hay que ganárselo. Y Oscar precisamente este año se certificó en Guatemala. Entonces vamos a hablar con Oscar también de un tema que es muy apasionante, que es el tema de la parte de entrenamiento. Oscar, su vida ha estado llena de preparación, su vida ha estado llena de academia también, ha estado con cursos en el extranjero, ha estado con muchas cosas que lo han hecho a usted también estar presente y estar actualizado en este tema. Después de ser usted atleta y participante de Juegos Nacionales, se convierte en un entrenador, es decir, y me imagino que tenés que dejar de trabajar y hay muchas cosas que cambian en tu vida. ¿Cómo es eso? Contanos un poco sobre esa historia, Oscar, porque es muy apasionante. Bueno, en realidad nosotros después de los Juegos Nacionales de Liberia, la edad no nos permitía competir en Juegos Nacionales, entonces en realidad nos dedicamos a formar un grupo de atletas aquí en Belén. Recuerdo que a ese grupo de niños les conseguimos un uniforme que se llamaba Belén te quiere, le pusimos un uniforme que ahí por ahí tengo una foto donde dice Belén te quiere, y hicimos, utilizábamos la carretera que hoy está convertida en bulevar al puro frente de la iglesia. Ahí entrenábamos y algunos de los compañeros cuidaban que los carros no vinieran en el lado este de la plaza para poder pasar ahí hasta el estadio del Banco Nacional. Ahí terminaban los 100 metros, entonces ahí era donde entrenábamos, subiendo gradas y haciendo una serie de cosas ahí. Y
y ahí empezamos a formar un grupo de atletas que fueron los que participaron en los siguientes Juegos Nacionales, donde apareció Indra Hansen, y después más recientemente apareció Carol Quiroz, que fue campeona centroamericana de 100 metros, tuvo un récord empatado con Zoila Rosa Stewart en los 100 metros con una marca de 11.90. Después apareció más recientemente Stephanie Graham, también una atleta destacadísima que nos logró ocupar un quinto lugar en Santiago de Chile, en el Panamericano Juvenil en Santiago. Más recientemente fuimos a algunos torneos internacionales, inclusive aquí con la grata presencia del gran atleta nacional Nery Brenes. Estuvimos en Coatzacoalcos, México. Yo tenía una atleta que se llama Karen Arce que logró ganar una medalla de oro allá en una prueba de 1200 metros planos. Tuve otra atleta que se llamaba Marcela González, una corredora de 400 metros vallas, muy talentosa también. Y más recientemente a esta muchacha Ana María Porras, que es toda una promesa, que valga la oportunidad, Manuel, para contarle a todos los televidentes que ahora el 19 de abril va a participar representando a Costa Rica en el Suramericano de atletismo que se va a desarrollar en Sao Paulo, Brasil. Va a ser otro hectatlón. Esperamos lograr mejorar la marca nacional, que actualmente tiene 4.784 puntos logrados en Irapuato, México, en el estado de León, Guanajuato, hace un mes y medio. Y ahora pues ya la Confederación Brasileña le dio la autorización para participar y representar a nuestro país en Sao Paulo, en este suramericano, y esperamos que logre volver a mejorar la marca nacional. Pero ha sido una gran experiencia el hecho de haber visto varias generaciones, que yo me he sentido muy orgulloso de haber podido ser artífice de gente buena, de gente que se haya desarrollado en el campo del atletismo. Y le decía la última vez a Fernando y a Pablo que yo me siento muy satisfecho con ese legado que le he podido dar a los belemitas, y aunque pues muchas veces requiere mucho sacrificio y no es muy reconocible, pero en realidad este apostolado que Dios me ha regalado, yo me siento muy satisfecho con eso, y después yo creo que es una gran satisfacción poder uno sentirse contento de poder ayudar a una comunidad como Belén, y decir que yo creo que en esta vida uno tiene que pasar y dejar algún legado, dejar buenos amigos. Yo creo que eso es lo que yo he hecho, y lo he hecho con mucha satisfacción, y lo seguiré haciendo, y me siento muy contento de haber podido colaborar con el Cantón de Belén y haber ayudado a las generaciones que han pasado, porque viera que algunos muchachos que veo todavía, que a veces me da pena porque no sé quiénes son, y me saludan con un cariño, y yo me siento muy agradecido con ellos, porque lo he hecho con el mismo cariño que ellos me manifiestan a mí, yo lo he hecho con el mismo cariño hacia ellos. Sí, lo importante aquí es, bueno, un belemita que nace como un trabajador de una fábrica, un belemita de cuna, de una familia también de este cantón, que es forjadora de este cantón, que inicia siendo un trabajador de una fábrica, inicia la parte deportiva desde ese punto de vista, después se convierte en un gran entrenador, y que es un orgullo para nosotros los belemitas tenerlo como belemita, pero sobre todo como entrenador. La verdad es que yo sí tengo que reconocer, conozco a Oscar hace muchos años, fue alumno de mi mamá en la escuela, sexto grado de escuela, mi mamá fue la maestra de Oscar, y eso, bueno, me llena también de mucha satisfacción, porque mamá quería mucho a sus alumnos, es decir, era una gran familia para ella. Ahora que he estado ayudando y he estado colaborando en el Comité de Deportes, pues yo he conversado mucho con Oscar. Creo que Oscar es una persona que te aporta muchísimo. Yo la verdad es que he aprendido muchísimo hablando con él, y efectivamente la calidad de persona, la calidad de profesional, de entrenador, y de todos estos atletas que Oscar ha mencionado,
hay que entender el contexto de cuando un entrenador habla de esos atletas, porque son hijos del entrenador, son parte importante del proceso de entrenamiento. Y cuando Oscar dice, vamos a México, vamos para... Es decir, esto no es un viaje de maletas, esto no es un viaje de turismo. Antes de eso y en el evento, tiene un gran sacrificio. Primero porque no están los recursos, pero segundo, sobre todo, se sufre. Es decir, ir a competir es todo un proceso de trabajo muy fuerte, ¿verdad? Y ahí también, bueno, bienvenido, Oscar. Lamento llegarte hasta este minuto, pero es que andábamos en una cuestión ahí de emergencia. Pero yo quiero aportar también el hecho de que Oscar es Orden Billo Sánchez. Es como decirte ciudadano distinguido de San Antonio de Belén. Y eso para mí es un criterio que dice mucho de don Oscar Álvarez y todo su trabajo de muchos años, en silencio y con fuerza, empujando lo que ha sido un elemento vital en los éxitos de Juegos Nacionales. Atletismo Belén es quizás uno de los bastiones que han permitido que Belén sea lo que es. ¿Sí o no, don Oscar? Muchas gracias, Fernando. Sí, en realidad, nosotros hemos, aportado a través de los años, en su momento como atleta y después como entrenador, digamos, a la comunidad. Lo hemos hecho, como decía hace un momento, con el mayor de los gustos y de veras que hasta que Dios nos dé la satisfacción de vivir, vamos a tratar de seguir adelante. Ahorita tenemos un grupo de jóvenes que van para arriba, tenemos toda la esperanza de llevarlos. Esas son las semillitas que van para adelante. Esas son las semillitas, sí. Esto es un trabajo, como decía hace un rato, muy laborioso y en realidad ahora, después de haber obtenido la jubilación el año pasado, pues ahora tengo más tiempo y entonces trabajo, como le decía Manuel, me ha acompañado ahí a hacer algunas caminatas en la pista del polideportivo. Mañana y tarde estoy ahí esperando a algún joven que aparezca ahí o digamos por su espacio. O gente no tan joven también se te puede arribar. Sí, no, tengo algunas, inclusive trabajo con una señora que tenía un padecimiento y con mucho gusto le ha ayudado y ella está muy agradecida. Digamos, ahí nunca pues ha habido una restricción para no ayudarle a otra persona que se le pueda ofrecer algún tipo de acondicionamiento físico. Se le abre la puerta a cualquiera que se acerque por ahí y más bien aprovecho la oportunidad para decirle que cualquier persona que se quiera acercar ahí, con mucho gusto le ayudaríamos en su preparación física. Claro, sí, eso habla mucho de usted, don Oscar. Sí, efectivamente. Bueno, además que le doy la bienvenida al set de Belén Digital a don Nelly Brenes, que está con nosotros, un testigo de honor en esta entrevista con don Oscar Álvarez, ¿verdad? Y que ya vamos con él en vivo también, amigos. Está esperando también en el programa que nos sigue, el Padre Oldemar, Juventud y Familia. Pero bienvenido, Nelly Brenes, es un honor tenerlo aquí también con nosotros. Estamos en los últimos minutos, hemos tenido algunas participaciones de cibernautas y quiere decir que este programa les está llenando las expectativas que nosotros queríamos lograr. Entonces vamos a tratar de hablar un poquito más con don Oscar para cerrar ya el programa. Y yo quería hacerle una pregunta a don Oscar, porque es una de las preguntas que muchos belemitas nos hacemos. ¿Por qué Belén nunca ha podido tener Juegos Nacionales? Muy buena pregunta esa. Realmente, yo creo que los Juegos Nacionales se convirtieron en una cuestión más que todo de corte político. Belén no es una comunidad que a nivel de población sea atractiva para un político. Belén, digamos, siendo un cantón de 20 kilómetros cuadrados, en realidad creo que usted tal vez conoce, mejor ustedes conocen, Fernando, y usted, Manuel, la estadística de la población belemita. Yo creo que no superamos los 25,000 personas. 20,000 almas, 20,000 almas. 20,000 almas. Y 12 kilómetros cuadrados. Por eso, 12, todavía más pequeño. Entonces es muy difícil que Belén pueda, digamos, ser atractivo para la clase política, aunque por méritos y deportivos los tiene a mano tener, o sea, tiene méritos y tiene instalaciones. La comunidad es una comunidad muy progresista. Muy progresista. Belén ha sido una comunidad que se ha venido superando a través de los años y aquí pues nosotros, yo me considero como belemita,
la gente es muy hospitalaria aquí, entonces yo no veo que en ese sentido, en otros aspectos, no pudiera haber tenido la capacidad que podríamos tener aquí con los dirigentes para organizar unos Juegos Nacionales. Yo creo que no había ningún problema para hacerlo. El asunto está, Manuel, que concretamente yo creo que es una cuestión política, de que con esa cantidad de personas que vivimos y de almas aquí va a ser muy difícil que nos den los Juegos Nacionales, porque los Juegos Nacionales no se dan por méritos deportivos, se dan por cuestión de población. Pero otras comunidades no tan privilegiadas como Belén, y ahí siempre los van a superar en ese sentido de que los políticos ven ahí más atractivo ofrecer los Juegos Nacionales a esas comunidades. Ahora, vamos a ver, en materia de infraestructura deportiva, yo creo que ya Belén sobrepasa las expectativas de un Juego Nacional, es decir, en el sentido de que casi prácticamente no habría que construir instalaciones deportivas para hacer unos Juegos Nacionales, que eso también los políticos lo ven un poco como diciendo, vamos a hacerlos en tal lugar para hacer gimnasios, para hacer piscina, para dejar una infraestructura ahí como un argumento para hacer Juegos Nacionales, ¿verdad? Y Belén prácticamente tiene la capacidad por sí sola de hacer unos Juegos Nacionales, me parece a mí, ¿verdad? Correctamente, sí, realmente Belén, la estructura, como vos lo decís, deportiva que tiene, es realmente, cuenta con las instalaciones necesarias para poder, tanto con la empresa privada tiene muchas instalaciones que perfectamente se podrían utilizar, y las instalaciones del polideportivo, considerando, digamos, la pista atlética que tengo entendido que ahora en el verano la vamos a restaurar. Yo creo que ya no quedaría, digamos, otra instalación que Belén no cuente con la instalación, digamos. Sí, porque el gimnasio se había reparado también, se invirtió buena plata ahí. Correcto, el gimnasio es un gusto entrar a ese gimnasio como quedó, y digamos, las instalaciones de Belén siempre están muy bien mantenidas. Igual la piscina, igual la cancha de fútbol. Sí, canchas de fútbol hay bastantes, y en realidad yo no lo veo, digamos, que eso sea una limitante para que Belén pudiera tener los Juegos Nacionales. Bueno, vamos a ver en qué momento podemos trabajar ese tema. Es un tema que hay que trabajar efectivamente, como dice Oscar, con los políticos, ¿verdad? Es un compromiso. Pero hay una idea, y en el último minuto que nos va a dejar Fernando aquí a hablar, que yo he venido manejando, Oscar, durante algún tiempo, y yo quisiera oír tu criterio. Yo soy de la idea de que nosotros los belemitas tenemos que hacer un esfuerzo por recuperar el balneario Ojo de Agua. ¿Por qué? Porque por muchas razones, pero sobre todo porque el balneario Ojo de Agua está en territorio belemita, y no concibo cómo es que un balneario Ojo de Agua esté en manos, por ejemplo, del puerto de Caldera, digamos, del INCOP, el puerto de Caldera, ¿verdad? Que efectivamente tenía que ver algo en el pasado, pero hoy en día ya no tiene nada que ver, ¿verdad? Es un asunto más de histórico del agua que iba a Punta Arenas, pero yo entiendo que ya hasta ni el agua va a Punta Arenas. Que deportivamente eso nos podría funcionar, el balneario Ojo de Agua, por ejemplo, Oscar, en tema deportivo, por ejemplo. Y ahí, las instalaciones del balneario Ojo de Agua están catalogadas como una de las mejores instalaciones a nivel de Centroamérica. Digamos, se ha comprobado que inclusive la potabilidad del agua del balneario es algo realmente increíble. Inclusive una vez, estando con unos amigos ahí, había un amigo mío que vive en Francia, y él me decía a mí que hacía tiempo no bañaba el balneario, y qué belleza bañarse en el balneario Ojo de Agua, y que estaba considerando que actualmente en París una botella de agua está costando creo que como 6 o 8 euros, y que nosotros nos damos el gusto aquí de bañarnos en agua de tomar. Sí. O sea que eso no lo hace cualquiera, ¿verdad? Pero las instalaciones del balneario Ojo de Aguas, ahí para desarrollar un proyecto deportivo sería maravilloso, sería una cuestión excelente, digamos. Yo nunca he entendido por qué razón nunca, digamos, la municipalidad ha intentado en algunos gobiernos locales lograr que el gobierno les entregue a la municipalidad la administración de ese balneario,
pero ya, no sé, han sido infructuosos los esfuerzos que se han hecho, porque siempre hay, la empresa privada se encarga de administrar el balneario y vos tenés toda la razón. Y generalmente alguien ha querido distorsionar la historia diciendo que el balneario pertenece un pedazo para decirlo de alguna forma, a la huelga y entonces ha quedado ahí eso como enredado para poder establecer que claramente el balneario es de Belén y que la administración debe estar a cargo de la municipalidad. Nosotros logramos aquí precisamente en Belén Digital, Oscar, este proyecto. Yo tengo un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa, la diputada que tenía que presentarlo no lo presentó. Precisamente eso es un proceso, hay un proceso que hay que hacer en la Asamblea Legislativa primero, después hay que hacer un proceso a nivel político con la presidencia. Pero en un programa que estuvimos aquí con Johnny Araya, don Johnny Araya se comprometió que si él llega a ser presidente de este país, está totalmente de acuerdo en traspasar el balneario de Jodiagua a la Municipalidad de Belén. Y este es un proyecto que de todos los beremitas, no es un proyecto de Manuel González, es todos los beremitas, porque este proyecto yo voy a seguir insistiendo en este proyecto, yo voy a seguir trabajando fuerte en este proyecto porque me parece que es un proyecto que nadie lo ha tomado, le ha tomado la seriedad ni la importancia del proyecto, porque además de la parte deportiva también está lo que vos decís que es la parte del acuífero. Recordemos que los países, el futuro va a ser el agua, ¿sí? Y como vos decís, ya en París vale 8 euros una botella de agua, ya no es tanto el petróleo, porque me decía don Franklin Chan el otro día que estuve conversando con él, y yo le pregunté cuál va a ser el combustible del futuro, y dice, bueno, va a ser el hidrógeno. Uno de los combustibles va a ser el hidrógeno. Entonces, óyeme, te voy a dar una primicia. El magnetismo va a ser el combustible del futuro. Bueno, van a haber varios. Vas a ver, espérese para que vea. Van a haber varios, pero el tema es que además que el agua, como recurso humano, es indispensable, ¿verdad? El agua es indispensable. Entonces, don Oscar, aquí vamos a trabajar también en conjunto, porque en algún momento vamos a tener que hacer algunos movimientos fuertes para lograr ese objetivo, y a mí me gustaría que vos estuvieras conmigo en ese proyecto para lograr ese objetivo. Me parece excelente. Yo creo que digamos, si lográramos buscar el modo de identificar a la clase política, si Johnny Araya te ha hecho ese ofrecimiento, vale la pena darle seguimiento al asunto y digamos, aportar esfuerzos e ideas para poder, digamos, que eso sea una realidad, porque sería algo realmente, yo creo que muy beneficioso para la comunidad de Belén, y como vos bien lo apuntabas hace un rato, es imposible que toda la vida haya estado aquí en ese balneario y que todavía que tengamos esa limitante que pertenezca al INCOPI, ¿no? a la Municipalidad de Belén. Bueno, y vamos a hablar con todos, vamos a hablar con todos los candidatos a la presidencia que podamos hablar, vamos a hablar, porque esto es un proyecto que se las trae. Vamos a hacer el esfuerzo para ver cuándo, no sabemos cuándo, pero la idea es hacer el esfuerzo. Bueno, quiero agradecerle a todos los cibernautas, muy especialmente a don Oscar, que ha sido hoy el invitado nuestro, un invitado muy especial con una gran historia para todo Belén, para todos aquellos jóvenes que han visto nuestro programa, también haberles ilustrado, que cuando vean a Oscar vean todo el esfuerzo y todo el trabajo que en el pasado él ha hecho en el deporte, quisiera decirle a Oscar que puede contar con unos segundos para despedirse de los cibernautas de este programa de Realidades. Muchas gracias, Manuel, por la invitación que me has hecho. Muchas gracias a los televidentes, a usted y a la oportunidad que me han dado de estar acá. Yo siempre lo haré con mucho cariño y vendré las veces que ustedes lo quieran invitarme. Yo estoy muy agradecido con la oportunidad que me dieron y
y siempre lo haré con mucho cariño y mucha admiración para ustedes que tan buen trabajo también están realizando. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias a todos, muchas gracias a Fernando Vargas de Belén Digital, a Paulina, a Catalina y a los invitados que nos siguen. Ahora también está el Padre Oldemar, ya está don Oscar Arrieta aquí, veo que don Oscar ya es invitado frecuente para este canal, así es que muchas gracias a ustedes los cibernautas por estar con nosotros, que sean felices. Gracias. Gracias.